Bueno, vamos a dar paso entonces ahora a la mesa redonda donde vamos a discutir sobre aspectos metodológicos y analíticos sobre lenguas tonales, en particular sobre lenguas otomangues. En esta mesa participan, voy a presentar de izquierda a derecha, primero Fidel Hernández, doctorante del doctorado en estudios mesoamericanos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hiroto Chihara, miembro del Seminario de Lenguas Indígenas aquí en el Instituto, y Mario Chávez Peón, que es investigador del CIESAS-DF. Los tres invitados han trabajado durante un tiempo lenguas otomangues, en particular Fidel ha trabajado triqui, sobre todo la variante chicahuastla. Hiroto ha trabajado, además de cherokee, que sin ser una lengua otomangue es lengua tonal, distintas variantes de zapoteco, sobre todo de valles centrales. Y Mario ha trabajado primero zapoteco de San Lucas Quevini, que es de valles centrales, y desde hace ya algunos años muchas variantes de mazateco. Entonces, en mi condición de moderador de esta mesa, voy a formular unas preguntas y voy a esperar las respuestas de cada uno de ellos. Si en algún momento el público nos quiere interrumpir para hacer alguna pregunta adicional o alguna observación, lo pueden hacer, de modo que esta mesa sea, digamos, de una interacción más directa con todos ustedes. Bien, la primera pregunta entonces es: ¿cómo debe concebirse la relación entre el análisis acústico y el análisis fonológico para las lenguas otomangues en el siglo XXI? Le cedo la palabra a Mario. Bueno, pues de entrada muchas gracias, primero por la invitación. Es un honor participar en estas jornadas y bueno, para mí sobre todo el seminario, los miembros del seminario, bueno, yo soy admirador de muchos de ellos y tuve en muchas etapas formación como lingüista gracias a ellos. Entonces, pues gracias por la oportunidad, gracias a Paco por organizar la mesa y a todos los organizadores de las jornadas. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo tenemos aquí en Paco? ¿Cómo lo manejamos? Un cachito. Pues ya lo decía Paulette ahorita, o sea, creo que fue un gran preámbulo para lo que vamos a discutir aquí. La presentación de Paulette, ahí está mucho de la cuestión metodológica que ahora vamos a platicar. Ella mencionaba que hay que utilizar las herramientas conceptuales con las que contamos ahora y pues a partir de ahí tenemos entonces mucho más herramientas y mucho más facilidad para el análisis acústico, fonético, metodológico, cuantitativo que hace un tiempo. Entonces creo que muchos compartimos la idea de hacer la fonología instrumental o fonología de laboratorio, en donde partimos de hipótesis fonológicas, partimos de preámbulos a ese nivel lingüístico, a ese nivel analítico, que posteriormente, incluso sin importar la teoría que uno esté utilizando, tienen que comprobarse de manera cuantitativa, de manera pues lo más sustanciosa posible, ¿no? Es decir, pasar de una hipótesis a una argumentación real. Entonces, en ese sentido creo que van de la mano. Yo particularmente siempre he hecho mi trabajo desde un punto de vista fonético-fonológico y se complementan ampliamente. Incluso algunas de las dificultades que uno siempre tiene como alumno y como maestro es terminar entendiendo la diferencia entre fonética y fonología, ¿no? en cursos básicos y cursos avanzados. Entonces, creo que si existen dos niveles, no solo dentro de la gramática a nivel cognitivo, sino como metalenguaje, dos niveles ligados, pues serían justamente entonces estos dos. Creo que hoy contamos, como dije, con muchas herramientas para basar los estudios de fonología con estudios fonéticos y incluso muchas revistas, muchas revisiones ya piden también este tipo de revisión, ¿no? Es decir, no se puede ya como antes sí se hacía, soltar una hipótesis al aire de tipo fonológico por lo menos sin evidencia, ¿no? Es decir, es muy complicado que
que un estudio así fructifere sin tener estas argumentaciones, ¿no? Entonces, no sé si más o menos estaba relacionada a la pregunta, un poco como ámbito o preámbulo sería eso. Yo estoy de acuerdo con Mario, es muy importante distinguir fonética y fonología, especialmente al estudiar las lenguas tonales como lenguas otomangues o también cherokee. Con mis experiencias, tengo mucho más éxito al trabajar con los hablantes, primero sin hacer mucho estudios, investigaciones acústicos. Primero, la fonología se trata de la representación mental, entonces a veces no se mete en PRAT o algo acústico, ¿no? Entonces, algunos hablantes que he trabajado no escuchaba tonos primero, pero al hacer otras metodologías como comparar los patrones tonales con palabras modelos y identifican si suenan mismos, tienen mismos tonos o no, al hacer este tipo de trabajo, después de un año ya empieza a escuchar los tonos. Y yo creo que las metodologías más acústicas sí ayudan mucho para confirmar lo que encontramos. Pero yo opino que primero tenemos que hacer algo más fonológico, que se trata de representación más mental. Sí. Bueno, yo un poco con mi experiencia y pienso que hay que, más bien no puedo decir pienso, sino que he combinado las dos cosas. Cuando empecé a trabajar los tonos y como hablante también, tanto hice categorías tonales y muchas veces como mediante tarjetas como las que muchos usamos, pero también al mismo tiempo hice licitaciones para trabajar esos juegos tonales, analizarlo en PRAT, ¿no? Entonces me parece que estos dos tipos de análisis son muy complementarios. O sea, ya como lo dijo Mario, o sea, tanto lo puedes complementar, si empiezas haciendo precisamente como ese giroto, fonología, lo puedes complementar con la parte fonética, o si quieres hacerlo de la parte fonética, también lo puedes complementar con la parte fonológica. Creo que depende mucho también de la lengua. He visto, por ejemplo, algunas variantes del mixteco, que los rangos de tonía se cruzan entre ciertos patrones tonales o también son muy cercanos. Entonces, a nivel acústico es muy difícil distinguir patrones tonales de esa manera. Pero hay otras lenguas, y precisamente el triqui, y esto me decía John Kingston, que el triqui es de esas lenguas que tienen la tonía fonéticamente bien estable. Entonces, es bien fácil hacer categorizaciones tonales a partir del análisis acústico, ¿no? O sea, no se cruzan mucho los rangos de tonía. Y bueno, yo sí pienso que, y más que nada, como en el trabajo que estoy haciendo en mi tesis que no termino, es como combinar esos dos métodos de análisis acústico. Y sí, o sea, quizás llega, y también en la otra parte donde creo que todos hacemos es cuando tenemos que presentar nuestros resultados a cierto público, ya sea a través de una tesis o de un artículo. Yo creo que también necesitamos ciertas evidencias acústicas que nos den cuenta de eso que estamos diciendo. Eso es un tono alto, un tono bajo, pero también teniendo ya las facilidades tecnológicas, sobre todo de ahora, sí me parece que es más en ese momento es pertinente, ¿no? Utilizar espectrogramas y diferentes tipos de análisis acústico y cuantitativo. O sea, hay muchos fonólogos que hacen sus trabajos a partir de análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces, yo, sí, estaría pensando que son dos métodos de análisis muy complementarios. Y bueno. Sí, creo que podemos hacer como una primera conclusión el hecho de que es imposible en la actualidad no observar ambas caras de la moneda, y que
tenemos que pasar de la hipótesis fonológica muy bien, digamos, clara en nuestro dominio conceptual a, digamos, a la argumentación con detalles fonéticos, aunque eso a veces implique después volver a revisar la hipótesis fonológica y replantearla. En ese sentido, querría ahora abordar un asunto un poco, digamos, más problemático, que tiene que ver con cómo empezamos a analizar los tonos. Desde un punto de vista metodológico, ¿qué resulta más conveniente? Analizamos primero los tonos léxicos y luego los tonos gramaticales, analizamos los patrones tonales fonéticos en general, sin importar a qué tipo de estatus correspondan, cómo detectamos patrones tonales, y en particular para las lenguas otomangues, ¿existen diferencias entre tonos y patrones tonales para cada clase léxica o son estos fenómenos que se pueden abordar para el léxico en general? Bueno, nada más un punto más sobre la cuestión anterior, como paréntesis. Ya lo dijo Hiroto, la recomendación es sí empezar con una parte como auditiva y fonológica antes de las herramientas acústicas, y no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que está muy bien, sea el estilo de Pike con una flauta o simplemente con fichas o lo que sea. Creo que hay que aprender a entrenar el oído antes de depender visualmente de los hercios que una máquina mide, ¿no? Entonces, bueno, como un paréntesis nada más, que siempre son ires y venires, ¿no? Se retroalimentan en ese sentido. Ahora, ¿cómo aplicar una metodología? Creo que aquí hay muchos niveles de análisis, ¿no? Y tantos como la vida de un investigador quiera o se preste. Creo que por un lado están cuestiones muy prácticas, por ejemplo, hablando en la ortografía, ¿no? Creo que en ese sentido el análisis más sencillo es ver el tono a nivel silábico, es decir, creo que el tono puede tener muchos dominios de análisis, y el más gráfico, el más asible, por así decirlo, es el silábico, y el que además cuenta con la tradición más grande, creo, a nivel descriptivo, ¿no? Entonces, ese análisis permite ver una cuestión relativamente aislada, es decir, pronunciar una vocal o la sílaba, ver su altura o sus deslizamientos tonales, y a partir de eso permite muchos tipos de descripciones y de representaciones. A partir de eso, creo que el nivel de abstracción puede subir muchísimo, desde la mora hasta la frase fonológica, frase entonativa, y pues se requiere estudiar cada uno de esos niveles, ¿no? Me parece que es fundamental dentro de esa metodología, como ya apuntaba algunas líneas Paco, tomar en cuenta no solo el nivel fonético, fonológico, sino también el morfológico y eventualmente otros niveles como el sintáctico. A este sentido me refiero a que es muy importante no hacer presuposiciones y tratar como de entrar a la lengua imaginando que uno puede encontrar cualquier tipo de fenómeno. Entonces, para eso se requiere trabajar con sustantivos de manera independiente, con adjetivos de manera independiente, con verbos de manera independiente, y de ahí el criterio morfológico, ¿no? Es decir, separar los tipos de palabra para ver si existen fenómenos individuales. Dentro de cada uno de estos tipos de palabra, a su vez, tendríamos que hacer, como también ya lo mencionó antes Paulette, diferentes contextos, tomar en cuenta diferentes contextos. Creo que el más asequible y por el que uno normalmente empieza son las palabras en aislamiento, es decir, de todo el caos fonético que uno escucha como no hablante, pero también como hablante, sirve separar lo que uno medio entienda por palabra, lexo o el término que prefieran, y a partir de ahí ver qué manifestaciones tonales hay. Poco a poco contextualizar esa palabra con material que lo preceda, material que lo suceda, y ser muy puntuales también en cuanto a la información tonal precisamente. Es decir, si tengo una palabra con un tono en aislamiento, ahora voy a poner el mismo y otros tonos antes
y el mismo y otros tonos después, ¿no? Entonces, de tal forma que tenemos diferentes marcos, diferentes frases marco, y eso evidencia cambios potenciales. Y finalmente, una de las preguntas básicas pues será cuál es el tono subyacente de esta palabra y cuáles son las diferentes posibles manifestaciones. Un último punto que quiero mencionar entonces de estos niveles de abstracción sería entonces tener por un lado el dominio silábico descrito, entendido, pero entonces también el nivel morfológico. Y ahora ya no me refiero a los tipos de palabra, sino el cómo los tonos se asocian a los morfemas, ¿no? Una metodología que creo que no hemos usado tanto en Mesoamérica, que sí se ha usado mucho en la tradición africanista sobre todo, y entonces ver cómo ya no tanto, es decir, la pregunta de cuántos tonos tienes ya no es tan relevante, sino de cuántos patrones tonales tienes, ¿no? Es decir, a partir de ese inventario básico de tonos, ver cómo se asocian a diferentes morfemas y a partir de ahí, obviamente, fenómenos de Sandy, de juntura, etcétera, etcétera. Con mis experiencias con las lenguas otomangues, las lenguas otomangues son muy peculiares en las lenguas del mundo, en el sentido que tonos participan mucho, no solo en el léxico, en el nivel léxico, pero también en el nivel gramático, ¿no? Entonces, en el caso zapoteco central, los tonos cambian según la flexión de persona y tiempo, aspecto, modo. También estamos describiendo que tono tiene, el sintaxis también tiene papel en el cambio tonal en zapoteco central. También las lenguas otomangues son muy interesantes en las lenguas del mundo, en el sentido que algunos tonos, patrones tonales, solo aparecen en algunas ciertas categorías gramaticales o ciertas construcciones gramaticales. Por ejemplo, en el caso de zapoteco central, el tono alto es muy raro, no es muy común en el nivel léxico. Se encuentra solo en préstamos o verbos conjugados en potencial. Entonces, otro ejemplo es chatino, que se habla también en Oaxaca, que tiene un tono especial para las cosas cariñosas, algo. Y también yo creo que en chinanteco hay tono 6, que solo aparece en primera persona singular, algo, ¿no? Entonces, si restringimos en el nivel léxico, al estudiar las lenguas otomangues, no vamos a encontrar esos patrones tonales. Pero no queremos decir que el zapoteco central no tiene el tono alto. Sí hay tono alto en el texto, y si trabajamos con los hablantes, sí hay tono alto. Entonces, yo estoy de acuerdo con Mario que es muy importante distinguir los niveles, pero al mismo tiempo yo creo que desde el inicio es muy importante también tomar cuenta morfología, a la morfosintaxis y sintaxis, y todos en cuenta. ¿Nos podrías dar un ejemplo de tono de eso? No hablo zapoteco, pero por ejemplo, en zapoteco de Teotihuacán Valle tiene 5 tonos: bajo, medio, alto, alto descendente y ascendente, ¿no? Bajo es como za, medio es como za, alto es como sa, descendente es como ja, y alto nivel es como no. Ascendente es como mine. Entonces préstamos como pan, tiene tono alto como pa, mientras que los raíces nativos suelen no tener tono alto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado. Y justo hace rato con la ponencia o la presentación plenaria de la doctora Paulette, estaba pensando que me encontré con un problema inicial
cuando estaba trabajando tonos, es esto de las palabras en aislamiento, o sea, qué implica una palabra en aislamiento y si, si pertenece a una sola raíz o hay más cosas ahí. Y alguna vez, como ya los expuse a algunos, una palabra en aislamiento en triqui es una frase nominal y que tiene ciertos tonos. Entonces hay tonos que cambian, bueno, si modificamos precisamente el contexto de la palabra. Entonces esto nos lleva precisamente de que el análisis tonal también tiene que verse un poco más allá del análisis, solamente el léxico, ¿no? Y creo que ya también la morfología, como lo ha mencionado Hiroto, es muy importante y creo que es también la parte más compleja, pero sí estoy totalmente de acuerdo y creo que un trabajo también completo de análisis tonal implica explorar también diferentes niveles de análisis lingüístico, pero bueno, pero también tiene que ver mucho con el enfoque que uno está dando como investigador, hasta también donde quieres abarcar con el tono. Lo cierto es que en las lenguas otomangues, como ya se ha dicho, parece que el tono está presente en todo, ¿no? O sea, no podemos dejar el tono fuera de algún nivel de análisis lingüístico. Bien, creo que es importante señalar que a partir de los comentarios que han hecho los miembros de la mesa, pareciera que en las lenguas otomangues, y a lo mejor es una condición de las lenguas tonales en general, digamos, los tonos desempeñan funciones no solo de discriminación léxica, sino también funciones gramaticales. Me pregunto, de hecho, si habrá alguna lengua tonal que no tenga esta doble función en los tonos. Y el problema es que si, como una de nuestras preocupaciones, tenemos además de la investigación, la docencia, ¿cómo le enseñamos a los alumnos para claro, no esconder, pero sí para, digamos, al principio entrenar de la manera más simple posible? Mario sugiere, claro, trabajar primero con monosílabos, pero si tenemos una lengua en la que no predominan los monosílabos, ¿no?, como ciertas variantes conservadoras de zapoteco, ¿no?, entonces no es tan sencillo trabajar con tantos monosílabos. Y después está el hecho de si el lexo tiene un tono más complejo, justamente por los tonos flotantes asociados a lindes gramaticales, que es a lo que hacía referencia Fidel. No es sencillo, y creo que quizás más que elaborar una metodología que como receta de cocina diga primero, para ir de lo simple a lo complejo hay que entrarle por este lado, por el otro lado, más bien nuestro reto está en encontrar ejemplos suficientemente amplios para ver todas las posibilidades que tenemos. Ya no hablemos a nivel tipológico, sino a nivel, digamos, del tronco, y ya es mucho trabajo. Pero Mario abordó también otro asunto que me parece importante tratar con más detalle, que es el de la asociación entre los tonos, ¿verdad?, entre estas melodías tonales y los distintos tipos de morfemas para crear los patrones tonales. Eso nos lleva indudablemente al planteamiento de qué son las unidades portadoras de tono, ¿verdad?, qué relevancia tiene este concepto para el análisis fonológico, y si tiene también algún tipo de utilidad o de importancia para el análisis acústico. Mi pregunta en concreto para ustedes sería, ¿es necesario plantear unidades portadoras de tono en el plano fonológico y en el plano fonético, o en cuál de los dos niveles tiene más relevancia este concepto? Bueno, esa es una pregunta bastante complicada y creo que pues de muchas líneas de análisis o de diálogo, ¿no? Y la mora entre más lingüística o entre más fenómenos veo, entre más variantes he podido estudiar, pues encuentro la gran importancia que tiene, ¿no? Es decir, creo que fue uno de los hallazgos a nivel fonológico y prosódico más importantes de la disciplina, y que si bien no tiene el nivel consciente que sí tiene la sílaba, incluso en no lingüistas o a nivel educativo o cualquier otro nivel, no está tan lejos como pensamos la mora, ¿no? No me dejará mentir Hiroto aquí en cuanto a poesía japonesa o cuestiones de métrica que sí se pueden medir por moras, ¿no?, de manera mucho más consciente. En el español estamos
demasiado anclados a la sílaba de alguna forma, ¿no? Pero bueno, y agradezco a Vero aquí presente, quien fue la que además con la que aprendí, o la que abrió la puerta de toda esa parte prosódica, empezando por las moras. Yo creo que es un nivel completamente de interfase, ¿no? Tiene mucho que ver cómo entendemos el nivel subyacente y el nivel superficial para dar respuesta a esta pregunta. Yo creo que la mora interviene en ambos, y creo que una respuesta concreta sería el hecho de que la lengua subyacentemente tiene una cantidad X de moras y una estructura prosódica de alguna forma predeterminada, ya sea por jerarquías, por su gramática interna, cuyo correlato va a estar en la parte superficial, en la parte fonética. Esto es lo que se concibe como moras, como peso silábico a nivel fonológico, se va a representar como duración a nivel fonético. Y aquí es un poco, también pensemos en todas estas estructuras de asociación tonal, de estructura silábica, en qué momento se dan, ¿no? Si es en la parte subyacente, en la derivación, o en la parte superficial. Yo creo que está en todas, pero con sus correspondientes procesos, ¿no? Es, creo, muy interesante. Entonces, independientemente de la respuesta, creo que lo esencial ahí es la importancia que tiene la mora, ¿no? Como unidad portadora del tono por antonomasia, y más allá de a qué nivel la vemos, la importancia de su estudio. Teniendo un ejemplo que me viene ahora, durante literalmente un par de años estuvimos Marcela y yo tratando de ver cuál era el patrón acentual del cuicateco. Ya después con la ayuda de sus becarios y alumnos siguió creciendo ese corpus, hasta que ellos lograron mostrar de manera como muy mecánica patrones y clases de palabra, ¿no? Y finalmente estaban preparando una ponencia al respecto, y ellos seguían buscando el patrón acentual por medio de la sílaba, ¿no? Entonces la respuesta al final, después de ver esos patrones, fue que la segunda mora de derecha a izquierda es la que se acentúa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el acento entonces puede ser o en la última sílaba si es pesada, o en la penúltima si las dos son ligeras, ¿no? Y un análisis que puede ser aparentemente tan sencillo como eso, creo que da cuenta de una buena parte de la estructura prosódica de cada lengua. Gracias. Sí me confundo con esta cuestión de si UPT tiene más relevancia para el análisis fonológico, para el análisis acústico, especialmente después de empezar a trabajar en zapoteco de lenguas otomangues. Porque en el caso de japonés o cherokee que estudié para mí este proyecto de doctorado, no es tan difícil, es muy claro, no hay en el caso de japonés es claro que la UPT es la mora y no es sílaba, ¿no? En el caso de cherokee depende del tipo de tono, pero hay ciertos tonos tienen mora como UPT, y ciertos tipos de tonos tiene sílaba como UPT. En el caso de zapoteco central, como las variantes en valles centrales, fonéticamente parece que las UPT son moras, ¿no? Cuando tenemos un tono ascendente o tonos de contornos como tono de ascendente o descendente como main o ja, parece que los tonos de contornos se componen por dos tonos niveles, ¿no? Bajo más alto, alto más bajo. Pero al nivel fonológico, la duración vocálica no es contrastiva en estas variantes de zapoteco. Entonces, al nivel fonológico tenemos que decir que UPT es sílaba, ¿no? Entonces, todavía no he resuelto esta cuestión, todavía estoy investigando.
Pienso que en el análisis, bueno, utilizamos la parte fonética o la parte acústica como un correlato, ¿no? Para comprobar esas unidades portadoras de tono. Tal vez me voy a referir más a mi experiencia con el triqui. Como ya dijo Hiroto, no hay contraste de duración vocálica, pero podemos encontrar a nivel fonético sílabas que son más largas y más cortas, y siempre las sílabas finales, por ejemplo, son más largas que las no finales, y el pie es siámbico, ¿no? O sea, la sílaba final siempre es bimoraica y la sílaba no final es monomoraica. Entonces, esto tiene cierta relevancia para el tono en el sentido de que solamente las sílabas bimoraicas pueden tener contornos tonales. Y las sílabas no monomoraicas pues solamente en un tono, ¿no? Entonces eso generalmente nos lleva también a otra cuestión fonológica que se plantea en el análisis tonal, si hay verdaderos tonos de contorno o son secuencias de tonos de nivel. Me parece que en el triqui, y no sé cómo funcione en las otras lenguas otomanques, pero por lo menos para el triqui son secuencias de tonos de nivel, no tenemos como verdaderos tonos de contorno, pero me parece que en el mixteco de Yolo-Xochitl, como lo ha planteado Cristian Di Canio, podemos encontrar verdaderos tonos de contorno, es decir, dos tonos que se anclan sobre una sola mora, ¿no? Y bueno, eso nos muestra como cierta evidencia de que y creo que la mayoría de los que trabajamos lenguas mixtecanas consideramos que es la mora la unidad portadora de tono, ¿no? Y bueno, eso es como un análisis muy fonológico, pero sí siempre utilizamos como la parte fonética, la parte acústica, sobre todo la cantidad vocálica para definir en cuáles son las sílabas ligeras y cuáles son las pesadas. Sí. Bueno, voy a decir, por ejemplo, rune, no sé si se escuchan al final, se escucha más larga. Incluso, bueno, aquí no me voy a meter esa discusión, pero esta palabra lo estoy pronunciando en aislamiento. Y la sílaba final es muy larga todavía, no es larga, sino que es extra larga, pero es otra condición prosódica. Tal vez si digo rune y rune, hay incluso una diferencia en la sílaba final. Entonces, bueno, y eso es como bueno, una evidencia, pero sí que igual tengo, por ejemplo, rune es otra segmentalmente lo mismo, cambio tonal. Rune, ne es un poco más larga que ru, que es la primera sílaba. Sí, quizás aquí lo que hay que resaltar es que incluso dentro de las lenguas otomangues no podemos hacer generalidades sobre, a lo mejor para grupos, ¿verdad? Como sugiere Fidel, que a lo mejor dentro del mixtecano sí, claramente la mora es la unidad portadora de tono, pero estoy completamente de acuerdo con Hiroto en que en zapoteco central es difícil. Es difícil pensar, claro, si el alargamiento es producto de una condición prosódica, como creo que en la actualidad todos estamos de acuerdo en verlo, ¿verdad? No hay fonológicamente vocales largas, entonces las raíces serían monomoraicas y sin embargo admiten en el plano fonético, ¿verdad? Dos secuencias de dos unidades tonales, ¿verdad? Anclada cada una sobre la mora. Pareciera que al menos para muchos zapotecos centrales la unidad portadora de tono fonética es la mora, pero incluso hay variantes que permiten como contornos en vocal breve como tap, ¿verdad? Y ahí incluso hay un problema aún no resuelto, que no, por supuesto, no vamos a poder resolver en esta mesa, pero ya al menos plantear el asunto puede llevar después a un trabajo. Bien, sí. Antes de pasar a otra pregunta, digo, en alusión a que escuchemos ejemplos también, ¿no? Y a lo mejor empezamos muy rápido con lo que era monomoraico, bimoraico, etcétera, ¿no? Básicamente corresponde a lo que dura una vocal o una sílaba, ¿no? Entonces, ta, una sílaba monomoraica, ta con vocal larga, algo bimoraico, ¿no? Entonces, tratando de complementar un poco lo que dijo Fidel, quisiera leer tres ejemplos, tres palabras de mazateco, donde se vincula la fonología con
el ámbito morfológico, ¿no? Ya dijo Fidel cómo, por lo menos en triqui, para tener tonos de contorno, es decir, tonos que fluctúen de forma ascendente o de forma descendente, necesitamos más moras, es decir, la vocal necesita más tiempo, ¿no? Y eso es lo que sucede a nivel morfológico. Voy a leer un ejemplo, pongan atención en la E, ¿no? La vocal media anterior. El primero es una sílaba monomoroica para el salta, quiten, con nasal, es una vocal relativamente corta, quiten. Después nosotros volvemos a saltar, ahora es chitenga, o sea, la E ya se alarga, ahora con un tono descendente, y finalmente esa sería entonces sílaba ligera, pesada, y las lenguas también tienen la posibilidad de una sílaba súper pesada, ¿no? Que serían 3 moras, y en este caso tenemos 3 diferentes tonos y cada tono tiene que anclarse o asociarse a una mora. Para decir nosotros saltamos, se dice chiten, ¿no? Entonces con un tono de contorno, ¿no? Entonces tenemos quiten, chitenga y chiten. Él salta, nosotros volvemos a saltar, nosotros saltamos. Sí, gracias por los ejemplos, Mario, y querría también señalar lo que ya había dicho de alguna manera Mario, la importancia de la noción de la mora, ¿no? Yo creo que sin la noción de mora no podemos hacer análisis tonal simplemente, y eso nos lleva a cuestionarnos si realmente estos acercamientos demasiado empíricos, ¿no? Que afirman que solo existe lo que está en la conciencia de los hablantes, ¿verdad? Aquello, porque claro, una sílaba en cierto sentido es una unidad, digamos, cuya existencia se puede verificar empíricamente de modo mucho más simple, pero las moras en sí mismas no tienen pronunciación, su naturaleza, su propia existencia es mucho más abstracta. Quizás estos acercamientos que son tan, digamos, tan cuadrados en el sentido de decir solo puede ser una unidad de análisis lingüístico aquello que tiene un reflejo en la conciencia de los hablantes, nos pondría en un gran predicamento, ¿verdad? Y en última instancia quizás lo importante no sea si existen o no, sino si nos sirven, ¿no? El geógrafo no se plantea si los mapas existen en el mundo, sino si sirven para hacer análisis, ¿verdad? Bien, como el tiempo se nos está acabando, quisiera hacer una última ronda de preguntas con relación a la importancia de los tonos en las lenguas otomangues más allá del nivel fonológico. Normalmente se piensa que los tonos tienen que ver esencialmente con la fonología, pero creo que no necesariamente es así, no por lo menos para las lenguas otomangues. Entonces me gustaría oír su opinión al respecto. Perfecto. Bueno, pues ya adelantamos un poquito esa interacción, ¿no? Morfofonológica. Creo que en particular para la macrofamilia otomangue sí hay un nivel necesario de análisis para entender la estructura o la naturaleza de estas lenguas, es precisamente el morfofonológico, ¿no? Es donde se centra su mayor complejidad y a partir del cual se pueden explicar muchas derivaciones o muchas cosas de otros niveles. Como lo dijo también Hiroto, algunas lenguas otomangues no existe tanta carga funcional del tono a nivel morfológico, como puede ser el zapoteco, o para otros es esencial, como el triqui, mazateco, el chinanteco. Y quisiera hacer una muy pequeño comentario y reflexión sobre el tono. A mí en lo particular me parece una entidad fascinante de estudio y creo que parte de esto es su carácter abstracto por un lado, como lo mencionaba Paco, y musical por otro, ¿no? Es decir, toca como extremos lingüísticos pues muy extremos, muy radicales, ¿no? El tono en sí mismo no es pronunciable, es decir, forzosamente necesita un huésped, que sería la vocal o una consonante resonante, salvo que se chifle, ¿no? Como si es el caso de chinanteco mazateco, en el que se establecen conversaciones de cerro a cerro, chiflando la lengua, ¿no? Pero bueno, en términos, digamos, más coloquiales, más
más de lenguaje articulado, el tono necesita un huésped, ¿no? Es en sí mismo o por naturaleza una entidad abstracta, más abstracta en ese sentido que la consonante y la vocal. Pero en palabras de Larry Hyman, un tono puede hacer todo lo que una consonante y una vocal hacen, pero no viceversa, ¿no? Entonces, en este sentido, el tono tiene una pertinencia mucho mayor en otros ámbitos, en otros niveles, como el morfológico, no se diga el pragmático, y el sintáctico en algunas lenguas, ¿no? Yo creo que el estudio de una lengua tonal solamente a nivel fonológico está incompleto, sobre todo si tiene una carga funcional alta dentro de la morfología. Y en este sentido, pues siempre es necesario hacer montones de paradigmas nominales, verbales, y tratar entonces de entender ese funcionamiento, ¿no? Para muchas variantes, para muchas lenguas, el tono en sí mismo es la marca de persona, de sujeto, de objeto dentro del verbo, es decir, no va a haber ningún cambio segmental o de otra índole más que el tono, ¿no? Y en ese sentido o se agrega o se quita una mora o hay cambios, pero pues es esencial. Y así como Paulet mostró un caso súper interesante de la coarticulación segmental y prosódica como delimitante o como demarcación pragmática o sintáctica, en el caso de muchas lenguas otomangues, pues el tono es la que nos da estas pistas, ¿no? Incluso a veces el tono es el elemento que nos da todo el paradigma, y junto con el segmento se coarticulan justo para todas estas interacciones. Es decir, hay paradigmas donde solo el tono cambia, hay paradigmas donde solo el segmento cambia, y hay paradigmas o personas donde tanto a nivel segmental como tonal tenemos estos cambios, ¿no? Perdón, antes de... De purita ignorancia. En el lenguaje hilado hay desaparece la redundancia, desaparecen muchos tonos. ¿Qué es lo que se mantiene en el lenguaje hilado? Porque cuando uno ve las expresiones de ustedes, cada sílaba tiene un contorno y la que sigue tiene otro contorno, y esta significa primera persona y la otra significa... En lenguaje hilado hay mucha redundancia y se simplifica el asunto. Es para Giro, ¿no? La pregunta. No, para todos. No, bueno, antes de dar la palabra a los maestros de ese tema, Fide y Giro, yo creo que sí y no. Es decir, creo que depende mucho del contexto, del rasgo gramatical al que se refiere uno. Y en ese sentido hay una pregunta abierta que hace rato vi a Erika, ahí está Erika, espero que en pocos años nos responda la interacción de la entonación dentro de las lenguas tonales, ¿no? Que creo que va muy ligado a lo que estás preguntando. Es decir, en lenguas acentuales se presupone que la entonación es mucho mayor y más versátil porque no conflictúa con la tonía de las lenguas tonales. Creo que sigue siendo una pregunta abierta pero de alguna forma, dependiendo de algunos contextos, yo creo que hay rasgos que sí se simplifican, ¿no? O sea, en una respuesta rápida sería que sí, pero no todos los rasgos, y dependiendo de los contextos. Y creo que en ese sentido, pues ayuda cuando hay doble marcación de las cosas, ¿no? Sobre todo, hay redundancia, exactamente, y hay también, por lo menos lo que yo he observado, hay mucha neutralización de algunos tonos, ¿no? Es decir, sobre todo en pues, lenguas con inventarios más amplios, hay contextos en donde, digamos, si tienes un bajo, medio, alto, tal vez el medio se va a neutralizar con alguno de los dos. Si empiezas a tener más niveles, 4 niveles, por ejemplo, entonces empiezas a tener registros altos, registros bajos, en fin, es difícil la pregunta, por eso seguro que Hiroto y Fidel pueden responder. Primero contestando a tu pregunta, Paulet, con mis experiencias con las variantes de valles centrales, es muy sorprendido que sí hay cambios lingüísticos, por supuesto, como
Por ejemplo, en el zapoteco de San Lucas Quiabini, donde también Mario trabajó, tiene menos tonos comparando con zapoteco de, por ejemplo, Teotitlán del Valle. Pero lo que pasó es que ellos reemplazaron el contraste tonal por contraste de tipo de fonación. Entonces en San Lucas Quiabini tiene la vocal murmurada, que corresponde a tono bajo en Teotitlán. Vocal modal en San Lucas Quiabini corresponde a tono medio en Teotitlán. Y también sí hay muchas pérdidas en estas variantes de zapoteco. Por ejemplo, las vocales átonas se pierden en muchas variantes de zapoteco, pero los tonos se mantienen. Entonces, de hecho, por ejemplo, las variantes como de Xochiteco tienen solo 3 tonos, ¿no? De bajo, alto y ascendente, que mantiene la estructura CB de las raíces. Pero en las variantes como de Teotitlán del Valle tiene 5 o 6 tonos. Al perder la vocal átona se complejificó los tonos de las sílabas tónicas. Entonces, no sé, simplemente observamos los casos donde se pierden los contrastes, sino se trata de cambio lingüístico. Y contestando la cuestión de Paco, lo que estoy observando al estudiar las variantes de zapoteco central es que muchos lingüistas que trabajan en zapoteco suelen ignorar los tonos, especialmente cuando les interesa más de sintaxis o semántica, diciendo que los tonos no importa con mi proyecto algo, pero no estoy de acuerdo. Como mencionó Mario, a veces solamente la información gramática se marca solamente por los tonos, como por ejemplo en el zapoteco de Teotitlán Valle, si dices rauen, ¿no? Rauen es como él lo come, pero si dices rauen es como yo lo como. Entonces, si ignoramos los tonos, ya no podemos recuperar la información gramática. También yo y otros 2 hablantes nativos, lingüistas, presentamos una ponencia sobre cambio tonal según los contextos sintácticos. Es muy interesante sintácticamente, pero si ignoramos los tonos en zapoteco, no vamos a encontrar esos fenómenos muy interesantes. Entonces, yo opino que es muy importante. Cualquier campo trabajas, es muy importante siempre marcar, estudiar los tonos. Bueno, empezaré también con un poco la pregunta de la doctora Poblet. No soy muy seguro de que si en Triqui hay redundancia. Me parece que no me voy a aventurar a decir que no, por lo mismo de que el Triqui creo que es una de las lenguas otomanques que tiene mayores niveles tonales. Entonces, el tono tiene mayor carga léxica. Podemos tener, por ejemplo, a ver si me sale, unos pares mínimos, por ejemplo, ne, we. Entonces, tenemos contrastes léxicos bastante determinados, y me parece que ya en un discurso se tiene que mantener esos contrastes. Algo que es importante en el Triqui son los pies y picos. Las sílabas, el tamaño silábico generalmente canónico es bisilábico, y como ya dije hace rato, siempre hay una sílaba que se mete en medio que no tiene mucho tono. O sea, la sílaba pretónica o la sílaba átona siempre va a tener menor carga tonal, y parece que siempre hay un patrón muy rítmico que permite hacer contrastes tonales en el discurso. Entonces, esto me parece que esto puede ser importante para el caso del Triqui. Pero puede funcionar un poco diferente en otras lenguas otomanques. Y bueno, y eso es un poco respondiendo a la pregunta. Ahora, en cuanto a la pregunta, que ya me acordé cuál es, como ya mencionabas un poco hace rato, sí, o sea, es muy importante explorar el tono en los otros niveles, ¿no? Pero creo que también me parece importante recalcar que es importante empezar por
análisis léxico-fonológico del tono. O sea, me parece que es un poco complicado explorar la morfología sin haber explorado la parte fonológica o la parte léxica. Y otra vez vuelvo al ejemplo del triqui. O sea, muchos procesos de flexión verbal y nominal son más fáciles de predecir a partir de patrones léxicos. O sea, teniendo categorías léxicas, puedes hacer flexión nominal o verbal de manera un poco más simple. O sea, y no resulta tan compleja si solamente tienes muchos paradigmas y no sabes por dónde moverte, ¿no? Y pasa lo mismo con la parte sintáctica que ya mencionaba hace rato, en triqui, podemos tener tonos sobrecomplejos en la sílaba final en aislamiento, pero estos a partir de ciertos patrones tonales se van a mover al final de la frase nominal, y eso se puede también establecer o explicar a partir de ciertos patrones tonales léxicos, ¿no? Y divididos en categorías tonales. También me gustaba la respuesta que daba Mario en cuanto a esto de tono e intonación, y siempre es algo que me he preguntado qué pasa, y solamente por decir, yo no he hecho nada de esto, pero como que tengo la idea de que, por ejemplo, en triqui, la entonación se mueve hacia la sílaba atona, o la sílaba que tiene menos carga léxica del tono. Entonces parece que también se puede explorar de esa manera entre tono y entonación, y puede haber, ¿no? Entonces la sílaba que recibe menos tonos léxicos es la que va a tener mayor carga entonativa en el triqui, por lo menos. Como estamos escribiendo, sí, aunque el acento no es léxico, no es fonológico, ¿no? O sea, sí, no es contrastivo, perdón, sí. O sea, precisamente la sílaba final es prominente, pero no tiene contraste, ¿no? Es demarcativo. Ajá, sí, es demarcativo. Bueno, no puedo evitar también dar mi opinión respecto de la pregunta de Poletti. Trato de ser breve para no quitarles más tiempo a los miembros de la mesa, pero creo que hay ocasiones, como sugiere Fidel, en que no necesariamente hay una reducción del número de patrones tonales cuando ya tienes habla corrida. Ciertamente también existen los casos como el que mencionaba Mario, donde puede haber reducciones, pero también puede haber casos en que hay complejización tonal todavía más, porque hay fenómenos de Sandy, por ejemplo, donde puede haber disimilaciones tonales que creen tonos fonéticos intermedios entre los niveles tonales, que eso está aquí Sofía, lo que está trabajando, por ejemplo, en una variante de Sierra Norte de Zapoteco. Entonces, el inventario de los tonos fonéticos aumenta conforme tienes, digamos, unidades cada vez mayores, porque la interacción entre los tonos crean disimilaciones que puede aumentar, no el número de niveles tonales fonológicos, pero sí el número de patrones fonéticos. Y eso sin contar, por ejemplo, lo que ocurre en algunas variantes de Zapoteco Central, como lo está trabajando Giroto, en Chatino, que hay palabras, o lo que trabajó Pafnuncio en su tesis doctoral, que hay palabras que tienen tonos latentes, ¿no? Que no aparecen cuando la palabra está dicha en aislamiento, pero que en ciertos contextos sintácticos aparecen. Entonces, no necesariamente, digamos, hay una simplificación tonal cuando vas complejizando, sino puede haber una complejidad tonal acompañando la complejidad gramatical, morfológico, sintáctica. Bueno, ahora le cedemos la palabra al público por si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta adicional. Silbado, chiflado. Aquí en México, bueno, sabemos cómo llama el novio a la novia, ¿no? Sí. Y cada quien tiene su mismo chiflido especial, o de cada colonia, o de cosas así. Pero tú hablas de los cerros, de andar en la naturaleza con los cerros y todo eso. Tú hablas de un lenguaje. Sí, digo, el lenguaje silbado no es exclusivo a las lenguas tonales, es donde uno más lo esperaría, pero no es exclusivo. Lo que básicamente hace el lenguaje silbado en muchos lugares es ser vocativos, ¿no? Aludir al nombre, hacer un llamado. Eso pues prácticamente todo el mundo lo hace o hemos sido parte de esos ritos, ¿no?
La cuestión es cuando se da un paso más y entonces el lenguaje estructurado, articulado a nivel verbal, se traspasa al silbado, ¿no? Entonces es muy interesante ver las características de cómo hace el silbado. La característica más común sería que la tonía se implemente dentro del silbido, ¿no? Entonces un triplete en mazateco como sha, 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 que es trabajo tigre y borroso, simplemente se silba, ¿no? Y a partir de eso se puede hacer una oración y una comunicación. Pero hay otros casos como el español en las Islas Canarias, en La Gomera, ¿no? El silbo gomero, que traspasa el español a un silbido, ¿no? Entonces ahí no es la tonía la principal, bueno, sí se usa la tonía, pero al no ser una lengua tonal se explotan otros factores como las vocales, ¿no? Es decir, el modo en que se chifla corresponde a una vocal, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, este es un tema relativamente documentado, muy interesante desde mi punto de vista, y es algo que sobre todo se da en zonas montañosas, ¿no? Donde pues justamente un hablante está al otro lado del cerro, ¿no? O al otro lado del arroyo, y la palabra o los gritos pues son más complicados que el chiflido, ¿no? O sea, el chiflido profesional pues alcanza un volumen muy alto y un espacio de kilómetros literalmente, ¿no? Entonces es justo en las zonas tan accidentadas geográficas de Oaxaca donde los mazatecos y los chinantecos lo han desarrollado, ¿no? Sí, me gustaría hacer una pregunta totalmente desde la exterioridad, y es que me llama la atención al escuchar sus ponencias el empleo del concepto de tono. La pregunta sería que, bueno, yo entiendo de que el tono es una unidad de significación en teoría musical, ¿no? Y mi pregunta es si ustedes de alguna manera se acercan a la teoría musical para hacer sus estudios acerca del tono, o si son campos absolutamente cerrados. A mí me gustaría comentar algo, pero No, yo no sé nada de música. bueno, sí, no, yo estaba dando primero la palabra a ver si querían. No, hace un rato lo comenté, ¿no? Creo que el tono es la parte más musical del lenguaje, ¿no? Y en paralelo la entonación, ¿no? Es decir, las lenguas acentuales tienen la entonación como la parte más cercana a la música, y las lenguas tonales pues el tono en sí mismo. Es curioso porque creo que uno esperaría entonces que los músicos sean mejores analistas de lenguas tonales o que los hablantes de lenguas tonales sean mejores músicos, ¿no? Para fortuna de la humanidad no es así, ¿no? En general parece que genéticamente todos somos aptos para eso. Los mijes son excelentes músicos y Fidel lo acaba de decir, pero bueno, está coqueteando con el tono, ¿no? Hay variantes con tonogénesis, etcétera. Yo creo que ayuda, ¿no? Yo creo que ayuda. Yo particularmente estudié un poco de música, tocaba antes el violín, Paco la guitarra, entonces creo que sí ayuda, y yo me he entrado un poquito en ver esa relación, y lo que uno observa es que la música siempre es más compleja en cuanto al número de inventario y de melodías que los inventarios y melodías que tienen las lenguas tonales, ¿no? Es decir, el lenguaje usa sistemas de alguna forma más simples, pero que se conectan con los otros niveles de la lingüística, y la música al ser pues el único canal, la tonía, lo complejiza muchísimo, ¿no? Es decir, podemos pensar en la escala de 8 notas que a su vez se multiplica en un piano. Ninguna lengua tonal tiene esa complejidad a nivel contrastivo, pero sí a nivel entonativo, ¿no? Es decir, hay procesos donde uno puede empezar con un registro, entra un aplicativo, una pregunta, algún proceso tonal que sube todo el registro, y tenemos tantos registros como
notas musicales podamos producir. Entonces es todo un campo, creo que no se ha explotado tanto como debería, y sobre todo en las lenguas mesoamericanas o otomangues, ¿no? Sí. Yo quisiera, antes de cederle la palabra a Rosemary, nada más agregar, tuve una plática muy interesante hace algún tiempo con Óscar López Nicolás, que es estudioso y hablante de una variante zapoteco de Sierra Norte, y que además tiene un interés muy particular por la poesía y por la música también. Y él se planteaba como un proyecto, que no sería por supuesto de naturaleza académica, pero de crear una especie de normas de creación de poesía donde la rima no tuviera solo que ver con los timbres vocálicos y consonánticos, sino con los patrones tonales, ¿no? Que es algo que se puede plantear como, digamos, que la condición de rima no tuviera que ver solo con la parte segmental, sino con la parte tonal, que sería todo un reto, por supuesto, ¿no? Un reto más grande entre más patrones tonales tenga, pero es algo aún por desarrollarse, pues, porque en algunos casos las comunidades mismas no tienen ni siquiera la conciencia de que sus lenguas son tonales. Ciertamente no es la generalidad, pero puede existir ese caso. Bueno, Rosemary. Me interesa la discusión sobre la interacción entre el tono y la entonación. Y algo que me gusta mucho pensar es como análisis de cómo analizamos. Y me gusta observar, darme cuenta de prejuicios y estereotipos que conservamos aún siendo científicos. Y luego desafiar esas mismas nociones que desarrollo. Y creo que muchos lingüistas que no hablan una lengua tonal, entre comillas, a veces sentimos, a lo mejor va a ser difícil para mí porque mi lengua nativa no tiene tonos y, a ver cómo lo voy a hacer. Y pienso, probablemente es tan diferente. Todas las lenguas del mundo hacen uso de la frecuencia fundamental para hacer algún contraste. Si yo digo en inglés, he's not gay, o he's not gay, todos sabemos interpretar qué es mi actitud y es con pura frecuencia fundamental que yo estoy comunicando algo, y cualquier hablante de esa lengua me puede interpretar totalmente bien. Entonces quiere decir que realmente sí tenemos el cerebro ya preparado para hacerle caso a esas distinciones, solamente que unos tenemos el cerebro entrenado para fijarnos en cuestiones léxicas, o en cuestiones pragmáticas, o en cuestiones morfológicas, o en otras cosas sintácticas, ¿no? Bueno, entonces siempre como estoy tratando de tumbar esta noción de que unos hablamos una lengua tonal y otras no, que son tan exóticas o diferentes tonales versus otras. Pero en las últimas semanas salió este artículo que va circulando en Face de los perros que entrenaron a entrar en una máquina de resonancia para probar que sí, los caninos pueden entendernos bien, y hasta a nivel léxico y también a nivel entonacional. Y en el artículo salió de que, igual que los humanos, los perros tienen la entonación en el hemisferio derecho del cerebro y tienen el léxico en el lado izquierdo. Y realmente me molestó eso porque tumbó toda mi guerra contra el estereotipo de las lenguas tonales, y no sé si hay algún psicolingüista presente para opinar si eso es realmente cierto, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es la diferencia? ¿Entre la entonación y tono o entre la dificultad de estudiar una lengua tonal y no? Pues ¿tengo razón o no tengo razón en querer tumbar esa frontera y decir que todo es un continuo, que todos usamos la frecuencia fundamental para hacer algún contraste, pero dependiendo la lengua se puede explotar para hacer diferentes contrastes, y unas lenguas la explotan para hacer varios contrastes y otras lo minimizan.
estoy bien, probablemente esos pinches perros ya me destrozaron. Pablo tiene razón. Cuerpo caloso, como se dice en español. Sí, cuerpo que... Está dividiendo la cosa en dos fenómenos muy distintos que hasta no lo quiero aceptar. Yo quiero responder a título individual. Después a lo mejor ellos tienen otra opinión. Creo que las diferencias cuantitativas pueden ser tan grandes que pueden volverse cualitativas. Y recuerdo que hace algunos años me invitaron a la Universidad de Jaén a dar una charla sobre la diversidad lingüística en México, y entre otras cosas hablé de algo que era como una obsesión grande por haber dirigido a Rafael Castillo en su tesis de maestría, él es chinanteco, y les hablé de que en chinanteco, por ejemplo, no solo las consonantes nasales pueden ser núcleo de sílabas, sino que pueden tener contrastes tonales y pueden tener contrastes de tipos de voz. Entonces, una misma palabra puede ser con la M, con un saltillo en medio, con la aspiración y con distintos patrones tonales, y llevaba algunas grabaciones, ¿no? Aquí está Miguel, que puede reproducirlas mucho mejor de lo que yo podría. Por ejemplo, la palabra agua y la palabra sangre, ¿las podrías decir, Miguel? Agua, paso ahí Sí, sí, solo di las fuerte. agua, igual otro, ¿Sangre? ¿Sangre? perdón, agua es y sangre es Y entonces, al poner estos, estos archivos de audio, entonces un lingüista decía, bueno, pero esto no es nada extraordinario, y si uno en español quiere manifestar enojo, y también hay aspiración y hay una M, y si uno quiere negar, pues también... Claro, pero son interjecciones, y ¿cuántas interjecciones de estas utilizas en un diálogo cotidianamente, ¿no? Y estas son palabras, son sustantivos que se pueden combinar con determinantes. Estos, sí hay una diferencia, que no es solamente la diferencia que es cualitativa en sí misma, que están codificando contrastes léxicos, no están codificando, digamos, ese tipo de significado modal que puede codificar una interjección, ¿no? O que una interjección incluso puede ser en sí mismo, sabemos, no es una unidad lingüística, está afuera, se permiten ciertos patrones, ciertas configuraciones, ciertos usos que no son lingüísticos, pero realmente con relación al lenguaje cotidiano, pues porcentualmente, ¿cuántas veces al día podemos utilizar ese tipo de cosas? Entonces yo creo que hay diferencias que son cuantitativas y que pueden tener también un reflejo cualitativo, y operaría lo mismo, o sea, los patrones entonativos, ok, existen tal, no son los mismos, no son tan complejos como los patrones tonales, ni tan recurrentes en una misma emisión. Me parece que ahí hay una diferencia, por lo menos objetivamente, en cuanto al número de contrastes que puedes tener en una misma emisión, ¿no? Evidentemente vas a tener más contrastes tonales que entonativos, ¿no? En una misma emisión, y después está el otro asunto, que si realmente, y para el cual yo no tengo ninguna respuesta clara, las lenguas tonales tienen también patrones entonativos. Si eso fuera, entonces sería hablar de una complejidad todavía mayor. ¿Quieres decir algo? ¿Dónde está la psicolingüista? Para regresar a lo que habías dicho tú, de aprender el tono de escucha, pero me acuerdo, Escalante hablaba de que él había sido compañero de clase sobre lenguas tonales de Stevenson, no me acuerdo su nombre, el musicólogo que después estuvo en la UCLA. No es Kenneth Stevens, ¿verdad? Pero que él tenía tono perfecto y que era muy difícil para Claro, él. Es que ahora claro. pienso en los aparatos electrónicos, Sí, pero él sí. tenía como eso. No, yo creo que tener un oído extremadamente bueno puede ser no una herramienta positiva, sino hasta negativa en las lenguas tonales, ¿no? Porque al tener un inventario mucho más reducido que lo que exponencialmente puedes obtener con la escala musical, el tono fluctúa mucho en la lengua, ¿no? Es decir, el tono alto el tono bajo de un niño es más alto que el tono alto de una mujer,
y mucho más alto que el más alto de un hombre, ¿no? Entonces, lo que hace un oyente, y vuelvo a esta parte perceptual de la plenaria, esa parte nos falta entenderla mucho más, ¿no? El oyente todo el tiempo tiene que estar ajustándose al hablante, ¿no? Y luego hay fenómenos de Sandy, de cambios tonales, o otro campo de estudio, por ejemplo, es en una lengua como el zapoteco o una lengua topame, con relativamente un inventario relativamente más simple, con un tono bajo y alto, tenemos todo un espectro para cambiar esos tonos, es decir, el alto puede llegar hasta el medio sin confundirse con el bajo, ¿no? Mientras que en un repertorio tan amplio de 4 como el mazateco, o 5 o 6 como el chinanteco, en teoría uno tiene que ser más cuidadoso al pronunciarlo porque se presta más confusiones, ¿no? Entonces, creo que todos los cambios contextuales que tiene la lengua tonal se alejan de la exactitud musical y lo complejiza. Sí, Ceci primero y enseguida Paulina. Sí, bueno, yo todas estas discusiones me trajeron a la memoria. En primer lugar, me enteré de un Jacobs, un artículo que se llamaba Learning Language, donde planteaba cómo, dependiendo de que la lengua explotara ciertos contrastes o no, era procesada del lado derecho o del lado izquierdo. En el mismo sentido, en algunos trabajos de procesamiento, cuando los niños están aprendiendo, les ponen en situación experimental aprender una palabra, mientras no la aprenden se ve un trabajo diferente en el hemisferio derecho, y una vez que ya se ve que la han aprendido, se empieza a ver un procesamiento en el lado izquierdo. Otra cuestión que me hicieron recordar es que se han hecho experimentos de percepción en infantes, no sobre tonos, sino sobre fonos posibles, y los niños están preparados para cualquier tipo de contraste y reaccionan como discriminatoriamente a todos, y de pronto hasta los 7 meses tienen una especie de recorte y sintonizan su percepción hacia los contrastes que en su lengua están activos y dejan de demostrar, digamos, discriminación de los contrastes que en su lengua no están funcionando. Aunque una experiencia mínima de lectura a los niños que hablan inglés de chino, un relato de una narración china 1 hora a la semana, hace que sigan activos la percepción de los contrastes que en inglés no están presentes. Y por último, cuando vemos cómo aprenden los niños las lenguas, o una lengua como el español, encuentran unos niños que trabajan a nivel, que tienen ventanas de procesamiento diferentes y entrando a la lengua entran con estrategias diferentes. Y algunos entran con los patrones tonales y tienen una pronunciación segmental muy confusa, pero hacen productos más amplios, sonidos que los detectaron desde muy temprano. Lise Men y Ann Peters, que han trabajado con las unidades de adquisición, y tienen más bien melodías, como si estuvieran narrando o teniendo un proceso interlocutivo, en tanto que otros se centran más en una ventana trocaica fundamentalmente, o yámbica, muy sensible al tipo de la lengua, en conjunción con lo anterior, atentos a codas o no atentos a codas, si hablan alemán o hablan español, atentos a palabras monosilábicas si hablan inglés, o trocaicas si tienen, y en español muy pronto empiezan a hacer palabras largas, o sea, lo que estamos viendo con los niños es que están preparados para todo eso. Sí. Y junto con la inquietud, y soy totalmente simpática, te muestro una amplia empatía con la posición de Rosemary, porque, digamos, lo que me parece aquí como una posibilidad es, bueno, ustedes saben, el estudio de la música y el lenguaje desde una perspectiva evolutiva. Hay trabajos que están tratando de vincular esto. Hay una posición en que se plantea sin entonación, algo que le insisto mucho a Laura y que otros lo podrán ver de esa manera, sin entonación en una lengua como el español es una parte de la multimodalidad de la expresión en español, o es una parte de un sistema, del sistema integrado en el lenguaje. Yo creo que la entonación puede ser un aspecto multimodal en algunos contactos, en algunos
contextos, en algunas lenguas, no estar gramatizada o gramaticizada, sintaxicizada, metida en el sistema, ser procesada pragmáticamente como un medio expresivo o unos adjetivos con mensajes de énfasis o de contraste en la entonación. Pero la entonación puede entrar al sistema, involucrarse, marcar morfología, marcar... Entonces yo, la verdad es que siento que el escenario es amplio, diverso, y tenía yo una pregunta antes que quizá pudiera tener vinculación con esto. Estaba preguntando, ¿hay áreas lingüísticas? Creo que hay áreas lingüísticas o zonas lingüísticas donde la entonación es mucho más prominente que en otras. Hay cambios y procesos lingüísticos. Mario dijo tonogénesis, eso de alguna manera me respondió en algún sentido, porque lo único que yo sé es de mi latín a mi español, una lengua moraica con cantidad, que se vuelve una lengua silábica, sensible en la entonación de sus sílabas largas o cortas, yo no me acuerdo cuáles. O sea, sé que hay procesos, y no me importa, porque el proceso me da lo mismo. Es una discriminación, igual lo hablo. es una discriminación que se reanaliza. Entonces, que si se están subiendo, que si se están bajando, que si son 5, que si son 3, que si en habla evitada, que si en habla... Entonces, siento que hay una zona de variación lingüística que las preguntas de si se acompaña o no del segmento, yo podría esperar en esa misma lengua, lugares donde sí acompaña y se mantiene con el segmento, y lugares donde no acompaña y va cada uno por su lado. Entonces, lo que yo digo atrás de todo esto es un dinamismo y unas preguntas evolutivas y sociolingüísticas o históricas y de génesis de la familia que de nuevo me ponen así con el babero afuera. Poletti, acabamos con eso. Pues a lo mejor no va a ser la posición popular, pero creo que yo apoyaría el asunto de Paco, pensando que la entonación es un asunto sintagmático y el tono es un asunto paradigmático. Entonces, algo que es paradigmático funciona de una manera diferente una vez que se aprende, no la posibilidad de accesar a eso, pero tiene una carga funcional distinta, que es lo que creo que estamos tratando de decir. Una vez que el asunto se vuelve paradigmático, tiene una carga funcional mucho más fuerte que un asunto que es sintagmático y que se usa para otras cosas. Entonces, es en ese sentido que no me gustaría pensar que las cuestiones de cero son un continuo. Sí. Bueno, a mí me gustaría agradecerles, por supuesto, a los miembros de esta mesa redonda, agradecerles a todos ustedes su presencia, su atención, sus comentarios y preguntas tan interesantes. Y antes de despedirme, solo quiero darles un par de anuncios. Están todos invitados a la mesa interdisciplinaria que va a involucrar investigadores de varios centros, con la que vamos a cerrar estas jornadas filológicas, que es a las 5 de la tarde, ¿verdad? Aquí mismo en esta aula magna. Y también recordarles a los académicos del instituto que estén aquí que la votación electrónica es hoy, entonces que tienen que votar, y naturalmente pues invitarlos a todos a la clausura. Muchísimas gracias por su presencia.